¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Lo anunciábamos ayer, estamos hoy en directo desde Soutomayor, en la Escuela María Viñals, aquí dentro del Castillo, en un nuevo encuentro nacional de políticas públicas donde 15 mujeres, 15 expertas, 15 referentes en feminismo llevan ya toda esta jornada y continuarán hoy y mañana hablando precisamente de eso, de igualdad y de políticas públicas, con dos temas centrales en esta nueva jornada en la que se va a hablar de violencia sexual. Se está hablando de violencia sexual y se está hablando también de igualdad, sobre todo en el mundo de la universidad y de la cultura. Vamos a tener en este plató improvisado aquí en el Castillo de Soutomayor a alguna de esas ponentes, pero antes permítanme, vamos a saludar a la anfitriona, a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo ha crecido esta Escuela María Viñals? Como creceu xa? Pois sí, a verdade é que creceu da man de mulleres extraordinarias que nos acompañaron neste percorrido de xa 7 anos, pois facendo que a escola sexa un instrumento fundamental, seguramente dos poucos instrumentos que teñen as mulleres en Galicia, na provincia de Pontevedra, para reflexionar, para analizar, para demandar, para reivindicar e para propoñer cambios que nos permitan pois avanzar nos dereitos das mulleres, non? Eu estou moi satisfeita e moi agradecida tanto ás mulleres que traballan comigo na Deputación Provincial, e digo mulleres porque maioritariamente son mulleres as que están facendo este cambio tan trascendental, e a todas esas mulleres que galegas do Estado español, pero tamén de todo o mundo, están sumándose a crear esta rede, non? Que supón a Escola de Igualdade María Viñals. E unha escola ten que facer eso que se fai aquí, que é formar a aquelas persoas que agora que se fala tanto de transversalidade, que é necesario, sobre todo para implantar esas leis que queremos pechar, para formar esas mulleres que teñen a capacidade de cambiar as cousas dende os seus postos de traballo. Pois eu hoxe me sentía moi satisfeita porque no pouco tempo que puden estar participando do café que houve entre unha conferencia, unha ponencia e a seguinte, se me acercaron unha xurista que nos decía que ven este tipo de xornadas que me permiten formarme e despertar un interés moi real por aplicar a perspectiva de xénero a práctica xurídica, dúas mestras de educación primaria que me decían, vimos aquí a formarnos para poder levar esta formación ao noso centro educativo, pero tamén a compartir co resto das compañeiras e dos compañeiros, e logo, pois, tamén se me acercaban mulleres que traballan nos CIN, nos centros de atención ás mulleres dos concellos, que nos decían que esta escola tenlles permitido ter unha mirada moito máis amplia sobre todas as cuestións que teñen que atender dende os concellos, non? Así que moi satisfeita. Dende a Deputación de Pontevedra levase moito tempo, anos, dende que a presidenta Carmela Silva está ao fronte, traballando a prol da igualdade, facendo xornadas, facendo conferencias, facendo traballo. Nembargantes, o contexto non acaba de ser o acaído que agardábamos. Estamos aquí en Soutomayor nunha xornada na que se vai a reunir de urxencia este Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero logo dunha semana negra, en realidade, en canto a violencia de xénero se refire. Bueno, o feminismo leva 300 anos transformando dunha forma radical o mundo, non? Por certo, construindo un mundo mellor, non? E, polo tanto, eu son plenamente consciente de que vivimos un momento complexo, pero que o feminismo vai saber respostar de novo a esta situación, non? Falábamos esta mañá, falaban as expertas, e quero utilizar a palabra expertas, que nunca se nos nomea así, as mulleres grandes expertas, non? Que comentaban os enormes avances que se produceron
nos anos 90 e principios do 2000, non? E como agora, neste momento, non? Estamos nun momento de crisis de todo tipo, económica, social e política, que afecta tanto a todo ese camiño que percorremos de cara aos dereitos das mulleres e como, ademais, por unha banda ultradereita, non? Negando algo tan terrible, tan duro, que nestas semanas nos ten a todas as mulleres sobrecollidas, verdad? Asesinatos de mulleres por violencia machista, agresións sexuais en manada, de persoas mozas, de menores de idade, polo tanto, é tremendo, non? As cuestións que estamos vivindo, e por outro lado, a aparición de outras axendas, de outros colectivos que queren apropiarse da senda das mulleres, non? Por lo tanto, estamos aí nunha loita dura, do que se están vendo retrocesos, pero incluso retrocesos en institucións tan relevantes como pode ser a ONU ou incluso gobernos de esquerdas, non? Pero eu tamén o teño clarísimo, que o feminismo é moi potente, moi forte, hai moitas mulleres traballando para que non demos retrocesos e, en todo caso, para seguir loitando. Este é un momento duro, é un momento moi complexo e as mulleres temos que estar alerta e temos que ter a conciencia de que este é o momento de loitar máis pola metade do mundo, non? Que somos nós as mulleres. Mulleres que sempre foron a metade ou algo máis da metade do mundo, pero que en moitos casos foron invisibilizadas. Eso, bueno, acontece tamén no mundo da cultura, do mundo da cidade, da universidade. A Deputación de Pontevedra ten diversos programas para potenciar a presencia da muller, por exemplo, nas TIC, ou a muller na ciencia, ao traveso da universidade, tamén programas relacionados co mundo da cultura para que elas tamén sexan visibles, porque non só se trata de recuperar as mulleres do pasado, que tamén que aparezan nos libros de texto, senón que sexan visibles as mulleres do presente, as que queremos que sexan do futuro. Dende logo que isto é así, pero ademais hai outra cuestión que é moi relevante, non? Tanto a universidade, a academia, como a cultura son instrumentos moi transformadores, con unha enorme capacidade de influir no conxunto da sociedade, pero ademais son dous ámbitos da vida que prestixian a quen forma parte deles. E as mulleres non estamos na universidade, non estamos con poder, non estamos con visibilidade, con capacidade de decidir, e na cultura exactamente o mesmo, pois aparecemos como elementos secundarios da vida humana, non? Porque son elementos, como digo, que teñen unha enorme capacidade de prestixio. Por lo tanto, falar do que está acontecendo na universidade, do que está acontecendo na cultura, ademais de poñer en valor todo o que as mulleres temos aportado, non? Aos dous ámbitos, tamén pois nos permite demandar, cuestionar, analizar a realidade, facer un grito unánime con voz de muller de que é preciso, non? Que non soamente sexamos visibles con todo o que está a aportar, sino que teñamos poder en esos dous espacios, non? Cantas rectoras coñecemos? Cantas mulleres hai nas reales academias de Belas Artes, da lingua, de todos os elementos culturais, verdad? É dicir, estamos aí. Cantos premios recibimos as mulleres? Cantas mulleres forman parte dos xurados que elixen os premios? Por lo tanto, todas estas cuestións, non? Que ten que ver con un posicionamento de verdad de igualdade é fundamental tratalo. No primeiro encontro fixemos unha reflexión global sobre as políticas públicas. Nesta segunda quisimos concretarnos en algo que nos preocupa moitísimo, que son as terribles violencias machistas e as agresións sexuais, e logo tamén estes dos elementos, non? Tan identificativos do poder, non? A academia está en mans de homes e a cultura, a dirección da cultura,
tamén está en mans de homes, non? E iso pois fai que nós ocupemos un espacio pois de moito menos prestixio social tamén. Iso hai que rematar con elo. Presidenta, dos máis xoves se falou tamén da mocidade durante esta mañá, nestas xornadas, logo vamos a ter tamén aquí esa conversa, porque cando falamos de transversalidade, falamos do papel das administracións, do papel das institucións, pero tamén do papel das familias e das aulas. É importantísimo, sobre todo porque as estatísticas entre as mozas e os mozos asustan. Sí, está claro. ¿De dónde ven esta situación que estamos padecendo? ¿Por qué de repente, ¿no? Cada día temos que vivir unha noticia terrible de unha agresión sexual, de unha violación, de ataques en manada, ¿no? Pois está claro que por unha banda todo eso ven de un sistema de dominación dos hombres sobre as mulleres, polo tanto se exerce o poder a través da violencia para que as mulleres non queran rachar coa situación de sumisión na que vivimos, pero logo tamén porque hai un conglomerado, non, de unha estructura patriarcal que ademais se beneficia económicamente dese sistema a través da pornografía, a través da prostitución, e os estamos vendo como rapaces moi novos, de 8 ou 9 anos, que reciben o seu primeiro móvil, reciben a través do seu móvil información das relacións sexuais entre as persoas que se centran en unha formación a través de vídeos de pornografía, onde as mulleres aparecen sumisas, violentadas e en situacións tamén de un exercicio claro de violencia sobre elas, non? Onde as mulleres non son asentes activos da súa propia sexualidade. Todo isto pois está facendo que esas persoas que no ámbito da educación non reciben educación sexual. É tremendo, como é posible que algo que é tan fundamental nas relaciones humanas como son as relacións sexuais non formen parte integral do sistema educativo? Pois non só non forma parte, sino que está absolutamente excluído. Por lo tanto, a formación, a información que precisan, pois onde obteñen? A través de os vídeos pornográficos que están, vamos, absolutamente libre, non? Con as novas tecnoloxías. E iso está provocando que se naturalice esa violencia sexual sobre as nenas e as mozas, non? A violación outro día de dúas mozas de 12 anos en Burjasot, créame que a min me tivo impactada durante moitas horas, non o podía entender, non o podía aceptar, non? Pois temos que ir á causa, non solamente temos que rechazar, hai que ir á causa, hai que analizar a causa, como ahora nesta última ponencia pois estaban falando, non? De analizar as causas, de onde ven esa violencia que se exerce das mulleres, pois de un sistema estructural de dominación. De seguida vamos a ter a oportunidade de tratar este e outros asuntos. Agradecemos á presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, de verdade estes minutos dedicados. Grazas. Gracias a vos. Cambiamos ao castelán porque imos a saludar a nosa vindeira invitada, reconocida como unha das maiores expertas internacionales en género. Entre sus aportaciones ha contribuido en la creación de la normativa contra la violencia ejercida contra las mujeres, ha fundado el Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional, es directora del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, forma parte del Comité Asesor para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres en el Secretariado General de la ONU. Ha estado participando esta mañana junto a Nuria Varela, la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, en las jornadas políticas de igualdad sobre violencia machista, la violencia sexual como vulneración de los derechos humanos. Saludamos a Alda Facio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Y me he quedado corta, pero era imposible leer todo lo que ha hecho usted por las mujeres durante estas últimas décadas. Y es curioso que por ahí quiero empezar. Parece que me remonto mucho tiempo, pero en el fondo no me remonto demasiado. Me voy a la época de los 90, al 1993, creo, en Naciones Unidas, en una conferencia mundial de los derechos humanos, cuando usted estaba allí.
se incluía a la mujer dentro de los derechos humanos. Hasta entonces no estábamos. No, por eso yo siempre he dicho que las mujeres apenas nacimos en el 93, o sea, todas tenemos 28 años de ser humanas. y antes, las que nacimos antes de esa época, pues vivimos como no seres humanas. Es un parteaguas en la historia de la humanidad y sin embargo casi nadie lo sabe, ni las mismas Naciones Unidas lo celebra como el 25 de junio, que fue el día en que nos declararon humanas. Y es un momento muy importante que debemos no olvidarnos, porque cuando vemos lo que decía la presidenta, que se están apropiando de nuestras agendas, si supiéramos que solo tenemos 28 años de tener una agenda así, de ser reconocida como humanas, podríamos tener más fuerza para luchar contra eso. Yo quiero preguntarle cómo lo hicieron, porque sí es cierto que ahora mismo estamos acostumbradas a que las mujeres tengamos una voz a través de las redes sociales, a través de la radio, de los medios de comunicación, que haya un movimiento internacional feminista, por lo menos en gran parte del mundo, intentando conseguir cosas, porque aún queda mucho que conseguir. Pero ¿cómo lo hicieron ustedes en aquel momento, en el 93? ¿Cómo se consiguieron unir? Bueno, sí había un movimiento internacional, solo que no estábamos muy conectadas porque era muy difícil conectarse, no había wifi, internet, no había correos electrónicos, no había... Entonces nos encontrábamos cuando íbamos a Naciones Unidas, las que podíamos ir, y ahí nos dimos cuenta que iba a haber una conferencia mundial de derechos humanos y que teníamos que estar ahí para que nos reconocieran como seres humanas. Y lo logramos con lo que yo siempre digo que fue una estrategia muy importante, que es encontrar aliadas, mujeres que estaban en el gobierno y aliados, poquitos, pero sí teníamos aliados que estaban en los gobiernos diferentes, en África, en Asia, en Europa, en las Américas. Logramos que nos ayudaran corriendo la voz de que iba a haber esta conferencia, de que necesitábamos que las mujeres estuviéramos ahí. Hicimos dos cosas muy importantes, una campaña que se llamaba Los derechos de las mujeres son derechos humanos, para conseguir firmas para entregárselas al secretario general de la conferencia, y un tribunal popular que duró 8 horas durante la conferencia, donde se hablaba de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y creo que eso convenció a los delegados que estaban en el Congreso que sí eran violaciones a los derechos humanos lo que las mujeres padecíamos. Parece increíble, ¿no?, que algo tan obvio, que Sí. en principio nos parece obvio, haya costado tanto conseguir. Y viera, al principio cuando empezó la conferencia, la mayoría de los delegados y delegadas decían que no podían incluir las cuestiones de las mujeres en los derechos humanos porque se diluía la doctrina y la teoría de los derechos humanos con cuestiones femeninas, que eso iba a diluir y iba a prestarle importancia a la doctrina de los derechos humanos. Las leyes son importantes, los documentos, las firmas son importantes. Sí. Usted lo sabe, España está en un momento importante en cuanto a legislación para las mujeres. Sin embargo, y hay muchas voces críticas en torno a este sentido, han sido muchas las crisis económicas que han venido en paralelo con esas legislaciones. El dinero es importante también, no para poder legislar, sino para poder aplicar esos avances. Sí, y eso ha sido eso es mundial también. Sí pasaron leyes en casi todo el mundo, hay leyes sobre violencia contra las mujeres, hay leyes de igualdad, pero no hay recursos para implementar esas leyes. Entonces, perdón, es que tengo una tos, es una alergia aquí. Enseguida conseguimos agua. Y entonces, no, es porque tengo este confite para que se me baje la tos. Se me fue la idea de qué estaba hablando. Estábamos hablando de cómo conseguimos que esas leyes se apliquen, que sean... Sí, que se necesitan recursos y eso casi nunca hay. Entonces, y en mismo Naciones Unidas están acostumbrados a que lo que hacemos por las mujeres sea no pagado, sea un trabajo voluntario, estar ahí todo el tiempo haciendo lobby, que se llama cabildeo, y eso no hay dinero para eso. En los 90 sí hubo dinero para llevar muchas mujeres a Viena, y fueron los países nórdicos, ¿verdad? Suecia, Noruega, Finlandia, que nos dieron dinero para poder llevar a tantas mujeres que estábamos ahí en Viena como
10.000 mujeres, ¿no? Tal vez ahí, de todo el mundo, de mujeres que nunca habían ni salido de su país y estaban ahí demandando que les consideraran humanas. Después de tantos años de lucha, de negociaciones, de consecuciones, ¿siente que estamos en un momento, sobre todo hablo de Europa, de retrocesos, de repente grupos, partidos políticos, secciones que empiezan a negar la necesidad de seguir luchando, la necesidad de seguir avanzando, o que incluso quieren y apuestan abiertamente por un retroceso? Sí, pero no solo en Europa, eso es también mundial. Como yo fui Sí. relatora de discriminación contra las mujeres de Naciones Unidas, me tocó ver lo global. Y es tan parecido lo que va pasando, en las mismas ideas como que se pasan de un país a otro, y hasta gente con culturas muy diferentes sí piensa lo mismo sobre la violencia, sobre la desigualdad de las mujeres o que ya se hizo. Hicimos una visita a Kuwait, donde las mujeres no tienen casi ningún derecho, y nos dicen, no, pues aquí no hay discriminación, las mujeres tienen de todo, son ricas, porque sí, todo el mundo es rico, y sin embargo, pero no pueden salir de su casa sin un hombre que las acompañe, ¿verdad? Entonces yo les decía, eso no se llama igualdad. Entonces es interesante como también ahí les va llegando la idea de que sí, hay que hacer algo, pero que ya se hizo. También es como contradictorio, ya se hizo, no funcionó, pues salada a las mujeres que ahora tienen que vivir en desigualdad para siempre. Es importante legislar a nivel internacional, no solo en cada país o en cada autonomía. No, yo creo que la legislación internacional es la que ayuda, empuja a los países a hacer la legislación nacional, porque tienen que estar bien, que quedar bien en Naciones Unidas los países. Si usted va al Consejo de Derechos Humanos, piensa que las mujeres están fantásticas, porque todos los países están a favor de la igualdad, todos están a favor de que se elimine la violencia, y cuando hay una convención de Naciones Unidas o una declaración sobre violencia o sobre igualdad, los países hasta compiten entre ellos para decir quién tiene la ley mejor, quién hace esto, pero después no la aplican, pero sí la llevan a Naciones Unidas para que vean qué buena ley que tienen. Me refería a Europa antes precisamente porque siempre ponemos a los países nórdicos quizá como referencia o como referente de igualdad, aunque sabemos que también allí puede haber muchas trabas, pero también me refería a Europa porque leía recientemente un resumen de una ponencia suya donde nos decía que en Europa no habrá igualdad real hasta al menos dentro de 65 años. Sí, eso es de un estudio de Naciones Unidas también, que dice que al ritmo que va en Europa, que es el que va más avanzado en cuanto a igualdad, va hasta dentro de 65 años. En nuestros países, ni qué decir, no creo que esté el mundo para entonces. Cuando el género suena, ¿es porque cambios trae? Sí, bueno, que ahora estoy arrepentida de haberle puesto género, ¿sí? ¿Verdad? Porque hubiera puesto, cuando el feminismo suena, cambios trae, porque ahora nos están tergiversando tanto la idea detrás de lo que es el concepto de género, pero sí, en ese momento parecía que entender que la discriminación y desigualdad de las mujeres no era por su biología, que era lo que se creía en los 60s y 70s del siglo XX, ¿verdad? Que era porque éramos diferentes biológicamente, entonces teníamos que ser desiguales. La última, ¿cómo de importantes son este tipo de jornadas? ¿Cómo de importante es la formación? Así, y además que energizan y empoderan, entonces es muy importante y ojalá que se sigan haciendo. Alda Facio, muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo, por estar con nosotras en medio de estas jornadas que sabemos que estamos interrumpiendo ponencias importantes. Gracias. Gracias. Y enseguida vamos a recibir a nuestras siguientes invitadas. Vamos a empezar con Priscila Remozo, que es politóloga, tiene un máster en Igualdad de Género, es coordinadora del proyecto educativo Comando Igualdad, realizó una estancia en la Secretaría Técnica contra la Violencia de Género en la ONU Mujeres Ecuador y es coautora, junto a Chis Oliveira, del libro Comando Igualdade, a mocidade facendo a revolución feminista nas
aulas. Vamos a saudalas en realidade a ambas, porque vai estar connosco tamén Mercedes Oliveira Malvar, Chis Oliveira, catedrática de Filosofía en el Instituto Alexandre Bóveda de Vigo y considerada como referente en el campo de la educación sexual con perspectiva de género. Entre sus premios, el del Ministerio de Educación de 2011, fue presidenta de la ONG de Derechos Sexuales, Federación de Planificación Familiar Estatal entre el 98 y el 2004, y su tesis La educación afectivo-sexual en la adolescencia, epistemología y didáctica de una propuesta, plantea por primera vez el qué y el cómo, también el desde dónde formular la educación sexual en la adolescencia. Una investigación que está más que patente que nunca y que lleva aplicando con su alumnado y en diferentes másteres en España durante estos años. Una labor pionera, lejos de estereotipos, de la que queremos hablar. Chis Oliveira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Priscila Retamozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Habéis levantado, lo hablábamos antes, ustedes los habrán podido escuchar también en Radio Vigo, en el programa especial, salían de su conferencia, levantasteis el auditorio porque es necesario hablar de sexología, es necesario hablar de sexo, no tiene por qué ser traumático y sin embargo no está en las aulas. Es que al final pasa con tantas cuestiones del feminismo que tienen tanto que ver con el sentido común, con la calidad de vida, con los derechos humanos, con la humanización de las personas, que yo no sé, bueno, yo no sé, sí que sé, pero es que el feminismo está envuelto de una magia negra que a mucha gente, claro, está revolucionando cosas, ¿no? Y entonces, de alguna manera, está pringado con una mala fama. Y cuando tú te acercas a gente que cree que no es feminista y le haces ver qué es ser feminista y cómo el feminismo se tiene que ocupar, por ejemplo, de la sexualidad, del proyecto de vida, de quién somos y quién queremos ser, de cómo quiero ser tratada como persona, entonces mucha gente que incluso eso que te digo, que nunca pensó que podía ser feminista, de repente dice, pero si yo también soy feminista. Y me pasa también con muchos tíos, con muchos chavales y hombres de mi edad o mayores que de repente ven en el feminismo una apuesta en la vida, una apuesta fundamental. Porque yo creo que hoy por hoy en la democracia, en esta democracia todavía joven que tenemos, pero que es tan importante cuestiones como la igualdad entre los seres humanos, ¿vale? Entonces, sentido común, pongamos cabeza y sentido común. Cuando hablamos de personas, que es lo que estamos hablando, a mí no me gusta dar datos, yo normalmente no soy de estadísticas, no soy de cifras, pero creo que en este caso, y cuando hablamos de los más jóvenes, que es lo que vamos a hacer ahora, creo que son importantes algunos datos, como que en España, en la franja de menores de 18 años, han aumentado las denuncias en un 71% de agresiones, que hubo 123 presuntos, y aquí se habla femenino, agresores en el último año y que por desgracia llevamos una temporada angustiados por esas violaciones en grupos. Se refería a la última, la presidenta de la Diputación de Pontevedra hace un rato, Priscila, y quizás es porque no hablamos de lo que se debe y no se debe hacer en el sexo en las aulas. Por ahí deberíamos empezar. No hablamos en las aulas, no hablamos en los medios, o cuando hablamos en los medios no lo hacemos con los conceptos correctos. Nos cuesta hablarlo en las familias, y el feminismo, que lo transforma todo, ¿cómo no iba a transformar también las relaciones más íntimas? Yo creo que es muy importante esta perspectiva crítica para poder afrontar estas agresiones. Nosotras en nuestra ponencia no hablamos solamente de las violaciones grupales o de los datos más escabrosos que a lo mejor podemos encontrar en los periódicos, a veces tratados de una forma como de sucesos, sino que hablamos de la violencia diaria y de la violencia cotidiana y normalizada que viven prácticamente todas nuestras jóvenes sin excepción. Es muy difícil entrar en un aula y que no te hablen de que mantienen relaciones sexuales un poco obligadas por las circunstancias, que no
no quieren, si tienen un novio mayor, pues que ya hizo cosas, entonces ellas van a tener que hacerlo también. Si tenía una novia que lo hacía, entonces ahora como ellas no lo van a hacer. Que había bebido y entonces, claro, le hice sentir que era un momento que quería algo y entonces ¿cómo le voy a decir ahora que no? O sea, todas esas cuestiones están presentes en el aula y no estamos respondiendo a eso. Nosotras en nuestra ponencia hablábamos de la necesidad de hablar de sexualidad, pero no hablar de la sexualidad solamente desde el esquema reproductivo, de cómo prevenir embarazos y infecciones de transmisión sexual. No, hablábamos de cómo hablar de sexo como placer, como comunicación, como afecto, y en ese sentido ver que nos favorece a todas las personas, no solamente a las mujeres, que nos vamos a sentir más seguras y que vamos a descubrir un placer que algunas tuvimos que descubrir de adultas, sino también ellos, porque al final se les está castrando, porque se les está impidiendo tener relaciones sexuales con personas a las que consideren iguales. En el momento en el que ellos, a través de la pornografía, a través de los medios de comunicación, tratan a sus compañeras como objetos sexuales, como cosas que están para su disfrute, se pierden una esfera de la sexualidad que es preciosa de descubrir, que es el relacionarte con otro ser humano, conocer la intimidad, es el regalo que nos hace otra persona, ¿no? Cuando nos deja entrar en ese ámbito. Mencionas la pornografía y entiendo que tiene que estar en el debate porque tenemos un montón de tabús en las familias y en las aulas y sin embargo no hay tabús en las redes sociales y no hay tabús en material pornográfico al que las y los adolescentes acceden sin ningún tipo de pudor. No solo sin pudor, es que acceden cada vez antes. Ahora ya se habla de pornonativos. Digamos que las niñas y niños con 8 años, que es cuando empiezan a tener el móvil en su bolsillo, están accediendo posiblemente sin querer, porque con que pongas asiática o pene, o la curiosidad te lleva a poner cosas que quieres, como todas hemos vivido. Antes íbamos al diccionario y ahora van al teléfono, y el teléfono te manda directamente a la pornografía, con lo cual tenemos que niñas y niños desde muy temprano están accediendo a la pornografía, y la pornografía les da un mensaje muy claro y muy diferenciado a ellas y a ellos. A ellos les dice que tú eres el que tienes necesidades sexuales, que tú eres quien tiene el poder y quien domina. Y a ellas les está diciendo, tú tienes que someterte, tienes que complacer, tienes que dar gusto y tienes que ser cuidadosa con él. O sea, es el más rancio esquema patriarcal el que nos vende la pornografía. Y nos lo vende como casi, a pesar de lo misógino que es, casi como sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque las chicas actrices de pornografía hacen creer que les gusta. Entonces ahí eso también crea confusión, ¿no? Porque quien recibe eso piensa que esa es una sexualidad que está guay. Pero vamos a ver qué pasa con las mujeres y con las niñas cuando reproducen todo lo que han aprendido y todo lo que han ido construyendo en el imaginario en su imaginario sexual que está tan imbuido por la pornografía. Luego te das cuenta, cuando hablas con ellas y con ellos, sobre todo con ellas, que la sexualidad no es placentera, que su sexualidad es una sexualidad de sometimiento, de incomodidad, de mal rollo, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que empezar a revolverlo, a cuestionarlo y a hacerle ver a las niñas que el no es no, claramente, que tú tienes que ver lo que quieres realmente hacer, hasta dónde lo quieres hacer, cómo lo quieres hacer, e incluso trabajar tu deseo, porque a veces el deseo es aprendido también por ese imaginario pornográfico. Por lo tanto, es muy importante que cuanto antes, porque la pornografía no va a desaparecer mal que nos pese, porque hay muchísimo dinero detrás y muchísimos intereses, pero lo que tenemos que hacer es educar a nuestros jóvenes y a los niños y a las niñas en un cuestionamiento de las relaciones sexuales que nos propone la pornografía. ¿Qué es Comando Igualdad? ¿La revolución se puede hacer realmente desde las aulas? Pues es un poco trasladar eso, aterrizarlo en la realidad. Son chicos y chicas, adolescentes que
un poco gracias a la formación de Chis Oliveira o la mía o de otras personas que colaboran con el comando y coordinadas por Ana Álvarez, que es una profe del Instituto de Collados, que fue donde nació. Empezó así, siendo un grupo de chicos y chicas que se formaban gracias a esas expertas y luego digamos que lo reelaboraban con sus propias experiencias y sus propias vivencias, digamos. Y eso, con esa información, iban a otras adolescentes y a otros adolescentes a contar sus experiencias. Y claro, la enseñanza de iguales a iguales pues funcionaba muchísimo mejor que cualquier ponencia de cualquier experta, porque claro, al final tiene que ver con las experiencias cotidianas y del día a día que están viviendo. Y así fue como empezó. Y éramos un grupito pequeño, de hecho lo explicamos en el libro, en el que explicamos la historia del Comando Igualdade, contamos que éramos 4 al principio, eran 2 chicos y 2 chicas, yo como maestra de ceremonias y Chis como coordinadora. Una ¿no? bola de nieve que nace de un copo, ¿no? Y hoy somos 100, o sea, somos 100 solamente en el grupo en torno al IES Alexandre Bóveda, al Collados en Vigo, pero es que ahora hay comandos en Ceuta, en Melilla, en Lisboa. El otro día hubo un encuentro de comandos de la provincia de Pontevedra que hizo el IES 1 de marzo de Bayona y ahí vino un comando que venía desde Toledo. O sea, lo que estamos viendo es que cuando le damos la oportunidad a la gente joven de aplicar esa perspectiva crítica, no solamente responden, sino que responden estupendamente. Yo siento muchísimo orgullo de formar parte de, como le llamamos en el libro, de una revolución que empezó en las aulas. Bueno, hay una revolución que tiene que continuar en las aulas porque la educación en igualdad es importante, hay que eliminar tabús. Nosotros no tenemos más tiempo para seguir haciéndolo, pero les recomiendo este libro y que las sigan porque creo que es un trabajo importantísimo ahí lo que tenemos, el que están haciendo. Ahí tenemos el libro. Chis Oliveira, muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Y muchísimas gracias también, Priscila, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotras. Señoras, señores, a nosotros se nos acaba el tiempo, estamos en Soutomayor, cambiamos el espacio, pero el tiempo es el mismo, el que tenemos, media hora únicamente para estar con ustedes. Mañana volvemos a la misma, entre las 2:30 y las 3, recomendándoles además el streaming que está realizando estos días la Diputación de Pontevedra, porque mañana continuamos con interesantísimas ponencias que continuarán abordando todos estos temas. Para estar aquí en Soutomayor, bueno, había que rellenar un formulario, hay que estar relacionado con el mundo de la igualdad para poder implantarla allí donde es necesario, pero para aprender sobre ella cualquier medio vale, y las redes sociales nos tienen que servir en positivo también para eso, así que ya saben, el Twitter o el Facebook de la Diputación de Pontevedra y ahí tienen el streaming de las jornadas completas. Nos vemos mañana, un beso.